¿Alguna vez has leído el sermón que Jesús predicó el día que murió? No está todo informado por ningún escritor de los evangelios y es fácil pasarlo por alto. Esto es lo que Jesús le dijo a la humanidad desde la hoguera ese día. Jesucristo, el único Hijo de Dios, pasó las últimas horas de su vida humana en la tierra clavado en un madero, despreciado y rechazado por la humanidad que creó y vino a servir. La noche anterior, sus discípulos lo habían abandonado temiendo por sus vidas. Uno de ellos lo había traicionado a muerte. Y luego él, la única persona perfecta que jamás haya vivido, tomó sobre sí mismo las consecuencias de cada pecado que el resto de la humanidad había cometido o cometería alguna vez. Desde un lugar llamado Calvario o Gólgota, fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, Jesucristo habló por última vez antes de su resurrección de entre los muertos. Sus palabras aquel día primaveral se conservan para nosotros en el Nuevo Testamento. Jesús habló 7 veces desde la hoguera, 3 veces a Dios, 4 veces a los que estaban cerca. Ningún escritor de los evangelios registra todas las cosas que él dijo. Mateo y Marcos nos dicen 1. Lucas y Juan nos dan 3 cada uno. Juntos, estos dichos de Jesús nos presentan un poderoso sermón desde lo más profundo de la mente y el corazón de nuestro Salvador, durante las horas de su mayor agonía y dolor personal. Cada una de las declaraciones de Jesús nos abre una ventana a los pensamientos que llenaron su mente mientras derramaba su vida por nosotros. Jesucristo hizo mucho más que morir por la humanidad ese día, como si eso no fuera suficiente. Él proclamó las buenas nuevas de nuestra esperanza de victoria sobre el pecado y la muerte a través de su sacrificio por todos. Superó todos los obstáculos que Satanás y los hombres engañados le pusieron delante. Sus últimas palabras son una fuente de aliento para todos los creyentes. Debido a que están esparcidos a lo largo de los evangelios, el impacto de las palabras de Jesús podría pasarse por alto. Aquí están en el orden en que fueron dichas para que puedas considerar el mensaje de amor dado por Jesucristo el día que murió. Padre, perdónalos. Jesús primero le habló a Dios desde la hoguera. Solo Lucas nos dice lo que dijo. Poco después de que Jesús fuera crucificado, levantó su voz a Dios y oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En el rango de audición de sus palabras estaban los soldados romanos, algunos de los cuales estaban apostando por su ropa y burlándose de él. Gente común, agitada por el odio de los líderes religiosos y sedienta de su sangre, y los curiosos que vinieron a ver el espectáculo de su muerte. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él, fingiendo que creerían en él si bajaba del madero y se salvaba de la muerte. Mateo 27:42. A su izquierda y derecha estaban 2 criminales que, condenados a morir con él, también podían escuchar cada una de sus palabras. No todos los presentes para observar la crucifixión eran hostiles a Jesús. En la multitud había mujeres fieles que lo habían seguido durante su ministerio. Estaban desgarradas por el dolor y la desesperación. Lucas 23:27. Algunos de sus discípulos ahora se adelantaron para mostrar algo de apoyo a su Maestro y Señor. Su madre, María, también estaba presente ese día para llorar al Hijo que Dios le había dado por milagro especial más de 30 años antes. Pilato había declarado a Jesús inocente de cualquier crimen y no merecedor de muerte. Mateo 27:24. Judas, quien lo traicionó, se arrepintió de lo que había hecho y confesó la inocencia de Jesús a los principales sacerdotes y ancianos, pero fue en vano. Sus corazones estaban puestos en su muerte. Versículo 4. Por instigación de los principales sacerdotes y de los ancianos, todo el pueblo, en su juicio ante Pilato, exigió la muerte de la única persona inocente que jamás haya vivido. Versículos 20 al 22. Aunque inocente de cualquier crimen contra Dios o contra el hombre, Jesús había sido hecho prisionero, golpeado y condenado en un juicio simulado.
Luego fue azotado a la manera cruel y dolorosa de los romanos en preparación para su crucifixión. Ahora, desde la hoguera en el Calvario, los pensamientos de Jesús superaron el dolor y el rechazo de las personas por las que había dado su vida por servir. En su intensa oración a Dios pidió perdón por los responsables del mal que le hicieron ese día. Su oración fue sencilla, directa y sincera. Llamó a Dios Padre. Mientras enfrentaba la muerte en un dolor agonizante, Jesús sintió la misma cercanía y unidad con Dios que siempre tuvo a lo largo de su vida. Sabía que Dios escucharía y contestaría su oración. Dios siempre lo hizo. Juan 11:42. Jesús no albergaba resentimiento. Le dijo a Dios en oración cómo podía pedir el perdón de los pecados de sus asesinos, porque no saben lo que hacen. Mientras que un mortal común habría estado totalmente consumido por la preocupación por su propio dolor y condición miserable, Jesucristo, en cambio, testificó de la grandeza de su amor y compromiso de servir a todos los que por ignorancia han seguido el camino del pecado y la muerte. Estarás conmigo en el paraíso. Jesús luego habló para ministrar aliento a un ser humano lamentable, uno de los criminales crucificados con él. Lucas 23:43. La Biblia no nos dice si Jesús le habló al de su izquierda o al de su derecha. Eso no importa. Ambos criminales eran hombres dignos de la pena de muerte que les impusieron según las leyes de la época. Ambos eran muy probablemente ladrones o asesinos. Al comienzo de su calvario compartido, ambos criminales se unieron a los demás para injuriar a Jesús, y los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Marcos 15:32. Durante el transcurso de las horas de la mañana, sin embargo, se produjo un milagroso cambio de actitud en uno de los delincuentes. Llegó a creer. No se nos habla de ninguna conversación entre el ladrón y Jesús aparte de este breve intercambio. Probablemente no hubo comunicación adicional entre ellos. Isaías 53:7 y 1 de Pedro 2:22-23. Quizás solo el ejemplo de Jesús y la oración a Dios que el ladrón escuchó lo conmovieron de manera tan profunda. Ambos ladrones hablaron a Jesús. Entonces uno de los malhechores que estaban colgados blasfemó de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Este ladrón no se arrepintió, solo quería escapar de su dolor. No tenía fe, ningún deseo de cambiar personalmente. Jesús no le respondió. El abismo entre ellos no puede salvarse hasta que este criminal llegue a conocer verdaderamente a su Salvador y se arrepienta de sus pecados. Esto aún puede ocurrir cuando sea devuelto a la vida física y sus ojos sean abiertos en el juicio del gran trono blanco, después del milenio. Apocalipsis 20:12. El otro ladrón era tan culpable de pecado como el primero y por su propia admisión merecía morir. Lucas 23:40-41. Más temprano ese día, él también había rechazado y se había burlado de Jesús. Pero ahora reprendió a su compañero ladrón por su actitud. Se había producido un cambio en su forma de pensar. Volvió la cabeza hacia Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Jesús habló al ladrón arrepentido y le dio esperanza para el futuro. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Los dos ladrones son típicos de todas las personas que entran en contacto con la verdad de Dios o con un representante de Dios. La mayoría, como el primer ladrón, rechaza a Jesucristo y su manera de amar y dar. Sus peticiones a Dios quedan sin respuesta, pero todos los que se arrepienten y se entregan a Él como Señor y Salvador reciben una esperanza duradera para el futuro y fortaleza para enfrentar el presente. Jesús confiaba en su respuesta al ladrón arrepentido. Había un futuro más allá de la tumba. La vida eterna en el reino de Dios estaba por delante para aquellos que creyeran en Él como Señor y Salvador y cambiaran sus vidas en consecuencia. Mujer, ahí tienes a tu hijo. El tercer mensaje de Jesús expresó preocupación por el bienestar de su madre. Cuando le parecía imposible ayudar a alguien, Jesús proveyó para su madre a través de otro ser humano
su discípulo Juan. Entonces, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba junto a él, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Entonces dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora aquel discípulo la llevó a su casa. Juan 19, 26, 27. Jesús honró a su madre María. Evidentemente José estaba muerto. Jesús encomendó el cuidado de su madre a uno que él sabía sería fiel a esta confianza. Elí, Elí, lama sabactani. Luego, por primera vez Jesús enfocó sus pensamientos en sí mismo. Gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, Marcos 15:34. Tanto Mateo como Marcos dejan sin traducir las palabras reales de Jesús, dichas en arameo, y las interpretan como una especie de testimonio del impacto que esta declaración tuvo en los mismos escritores. Este grito de Jesús es diferente de sus otros dichos de ese día. Es el único que era una pregunta. Parece ser una declaración de duda y miedo y ha desconcertado a muchos. ¿Jesús tenía miedo? ¿Había sido abandonado por Dios cuando más necesitaba a su Padre? El grito de Jesús fue intenso. Reflejaba sus sentimientos internos. Fácilmente podemos pasar por alto que Jesucristo fue tan completamente humano como nosotros. Aunque Dios era su Padre, Jesús nació de una mujer y estaba sujeto a todos los sentimientos de mente y cuerpo que cualquier hombre tiene. Estas palabras fueron pronunciadas alrededor de las 3 de la tarde, después de 3 horas de oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra. Mateo 27:45. Mientras Jesús colgaba de la cruz, estaba solo, sin Dios cerca, llevando en su cuerpo nuestros pecados. Ocupó nuestro lugar para experimentar el dolor y la angustia de la separación total de Dios que resulta del pecado. Isaías 59, 1, 2. Estas horas pasadas en la oscuridad sin el consuelo de la presencia de Dios fueron sin duda la parte más difícil de la prueba de Jesús. Dios siempre había estado con él antes. Sin embargo, ahora el Padre se apartó de su Hijo, dejando a Jesús sufriendo solo por los pecados. Sin Dios allí, Jesús experimentó una tremenda sensación de soledad. Sin embargo, su clamor no fue infiel. Todavía se dirigía al Padre como: Dios mío. Abandonado, solo por su Padre, Jesús cumplió la profecía de Isaías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. Isaías cuenta además lo que Cristo experimentó por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 6. Pronto Cristo podría saborear la dulzura de la victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Sus últimas 3 declaraciones llegaron en rápida sucesión. Tengo sed. Estas siguientes palabras pueden haber sorprendido a algunos. La muerte se acercó a Jesús y todos lo sabían. Jesús seguramente se dio cuenta de que estaba cerca el momento del sacrificio. Había soportado el calor, el dolor, el rechazo, la soledad y todas las tentaciones con las que Satanás lo rodeó ese día. Las venció a todas. Pudo haber sufrido en silencio hasta su muerte, pero no lo hizo. Hizo lo inesperado. Pidió ayuda humana. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado para que la Escritura se cumpliese, dijo: Tengo sed. Juan 19:28. Probablemente no haya nada que la mayoría de nosotros le pidamos a una multitud boquiabierta que espera vernos morir o a soldados que infligieron dolor y abusos. Jesús pidió de beber. Podría haber sufrido sin uno solo un poco más, pero pidió. Su pedido y lo que se le dio a beber, vinagre, había sido profetizado por David 1000 años antes. Salmo 69:21. La actitud de Jesús mientras sufría tuvo un profundo impacto en muchos ese día, incluidos los soldados endurecidos por la batalla que estaban acostumbrados a las crueldades de la guerra. Las Escrituras nos dicen:
E inmediatamente uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Mateo 27:48, Juan 19:29. Un soldado respondió inmediatamente a la petición de Jesús. Él corrió. Lo conmovió el sentimiento por el hombre al que al principio había despreciado y ridiculizado. Al final se apresuró a servir. El soldado puede no haber tenido fe en Jesús como el Hijo de Dios, pero había llegado a sospechar que Jesús era más que un hombre común. Él dijo: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Marcos 15:36. Está consumado. Jesucristo ahora había completado su obra en la tierra como un hombre mortal. Su sexto mensaje es uno de triunfo. Entonces, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Juan 19:30. Él lo había hecho todo. Ante Dios y los ángeles, y a oídos de todos los presentes aquel día, proclamó su obra y misión cumplida. Su humildad resuena claramente en sus palabras. No tenía vanidad, ni orgullo, ni actitud de te lo mostré. Jesús ni siquiera dijo: yo lo hice. Él no tomó ningún crédito para sí mismo, no reclamó piedad. Su mensaje no fue: me estoy muriendo ahora. Hasta el final de su vida, la mente de Jesús estuvo en la obra que Dios le dio para hacer. Delante de todos los que estaban allí, él anunció: consumado es. Las últimas palabras de Jesús. Mateo nos dice: Jesús, cuando hubo vuelto a clamar a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27:50. Véase también Marcos 15:37. Solo Lucas conserva las primeras y últimas oraciones de Jesús a Dios. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. En esta oración final, como en la primera, Jesús llama a Dios Padre. Jesucristo dedicó su vida a servir a Dios. Dios es amor y el ministerio de Jesús nos muestra lo que es el verdadero amor. Él se entregó totalmente por la humanidad. Él confió totalmente en su Padre. No tenía dudas. Jesús no logró nada por su propio poder humano. Su fuerza provino de su Padre en el cielo. Su mensaje final al hombre antes de su resurrección fue una afirmación de la grandeza y gloria de Dios. La obra de Dios aún se está haciendo. El sermón de Jesucristo ese día fue, de palabra y ejemplo, el tipo de predicación más eficaz posible. Los frutos del ministerio de Jesús comenzaron a darse inmediatamente, incluso antes de la muerte de Jesús, en la transformación de un ladrón arrepentido que se convirtió en el primero de muchos en reconocer a Jesucristo como Señor y suplicar su misericordia. Jesús le dio esperanza al ladrón. Después de la muerte de Jesús, un oficial del ejército romano, un centurión, cumplió la profecía de Jesús de Juan 8:28 y profesó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. La obra de Jesucristo todavía se está haciendo hoy. En esa Pascua, hace más de 1900 años, Jesús completó su propia parte física en esa obra. Pero la obra sigue viva ahora en su iglesia, en quienes esperan su inminente regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar con gran autoridad y poder. Entonces, todos los que le hayan servido fielmente recibirán la herencia eterna que Él hizo posible por la resurrección de los muertos y por nacer como miembros literales, compuestos de espíritu con Él, en la familia de Dios. Este es el maravilloso mensaje de buenas noticias que Jesucristo dio al hombre el día que murió por todos.